Daniel María Griva es médico veterinario, nacido en nuestra localidad y trabaja desde hace muchísimo tiempo como consultor porcino, iniciándose en Paladini y ahora de manera particular. Vamos a compartir su historia, su trayectoria y también cómo ve la actualidad del sector de cerdos. Daniel Griva está en comunicación directa con nosotros, médico veterinario, consultor porcino. Bueno, Dani, un gusto poder hablar con vos, hijo de nuestro pueblo, llevando adelante su profesión en Rosario y en varios lugares más. Así que un gustazo compartir esta charla con vos y bueno, inicialmente decirte que nos cuente, que nos haga un recorrido de tu trayectoria. Hola Tommy, hola Chañar, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien por ahí. Yo inicié hace ya bastante, en el 2004 me vine para acá, para Rosario, después de recibirme en Río Cuarto, y en aquel momento me vine a trabajar a Paladini, que fue, digamos, es la empresa donde empecé a trabajar como pasante, ya estando ahí al límite de terminar, digamos, la carrera de veterinaria. Y bueno, ahí inicié mi trabajo con el tema de cerdos, ¿no? Así que bueno, fueron 6 años hasta el 2011, que fue el momento en el que me independicé. Y bueno, desde aquel momento estoy trabajando como consultor independiente, tanto en el área técnica como en el área de proyectos de granja. Así que bueno, llevo ya 2004 a la fecha, son un poquito más de 15 años, casi 16. Así que siempre con el tema cerdos. ¿Cómo es el trabajo en sí? Vos vas a visitar las granjas, los criaderos, después volvés en la oficina, planificás y después retornás a hacer los seguimientos, ¿algo así es la cosa? El trabajo es un trabajo conjunto con los clientes, con las granjas con las que ya en general llevo bastante tiempo de laburo con casi todas las granjas con las que trabajo, digamos, ¿no? Y sí, es un trabajo técnico por un lado, en el sentido de que se analiza permanentemente información de gestión, digamos, información productiva, para ir viendo todo lo que es el logro el cumplimiento de metas productivas, es decir, de alguna manera estar a tono con lo que esa granja, digamos, puede producir en cantidad de lechones, en lograr los kilos que tiene que lograr cada animal para que la granja, digamos, tenga una cuota, por ejemplo, mensual de kilos vendida, ¿no? Y después también todo lo que es la eficiencia de uso de todo, ¿no? De uso de todos los insumos, alimentos, medicamentos, y obviamente todo lo que corresponde también a lo que es enfermedades, ¿no? Pero dentro de lo que son granjas confinadas, la mayoría de los problemas viene de la mano de cuestiones que tienen que ver con el manejo, tanto sea, digamos, por alguna deficiencia justamente de alguna técnica o de algún manejo o digamos de preparación de la granja para evitar a lo mejor el ingreso de alguna enfermedad, pero en general todo viene por ese lado, ¿no? Es decir, que si uno, digamos, cumple algunas pautas, algunas reglas de manejo determinadas, puede decirse que esa granja va a tener obviamente dificultades sanitarias, pero dentro de límites normales. Así que eso es por un lado. Después, como te comentaba, la parte de proyectos, que básicamente la ayuda, digamos, tanto con clientes que yo ya tengo para lo que es seguir el crecimiento de granjas, como eventualmente clientes nuevos con los que a lo mejor hoy ya estoy trabajando también, que me han contactado justamente para instalar una granja. Así que ese es el laburo, digamos, permanente que tengo con cada uno de ellos. El contacto es semanal porque siempre hay algún tipo de consulta ¿no? por determinada, tanto para mejora como para seguimiento. Así que con todos ellos tengo, digamos, un contacto bastante fluido. Y bueno, después, hace ya 2 o 3 años también empecé con una gente de acá de Rosario, es otra cosa, digamos, que está de la mano con el laburo mío, pero que
es una rama, digamos, que es nueva para mí, pero que es, empezamos con 2 personas acá en Rosario, un desarrollo de un sistema para hacer auditoría de granjas a distancia, y que hoy, bueno, ya lo tenemos terminado y estamos empezando ahí a tratar de comercializarlo. Así que es un rubro, digamos, adicional al que yo traía. Pero es dentro de lo mismo, es decir, que lo que pretende justamente es que se pueda hacer una especie de seguimiento permanente de la granja con parámetros, seguimiento de proceso y todo eso. Justamente, bueno, hablas de que es un rubro muy amplio, del cual se desprenden muchísimas cosas y cosas que se vienen. Hablábamos ayer, bueno, fuera de cámara para coordinar la entrevista, y decíamos el gran crecimiento que tuvo el sector de porcino desde 2005, 2006 en adelante, y bueno, creo yo que vos ves en carne propia el avance en cuanto a tecnologías, a genética, a alimentación y demás, ¿no? Sí, es muy dinámico, la verdad que es como que tenés que estar permanentemente, digamos, aprendiendo nuevas cosas, porque realmente el avance es muy, muy veloz. Yo recuerdo siempre cuando yo salí de Paladini, por dar un número, ¿no? Para que la gente por ahí tenga idea, cuando yo salí de Paladini eran pocas las granjas que lograban un destete por hembra, por ejemplo, de 11 y medio lechones por cada hembra parida. Y hoy la verdad que esos números se crecieron muchísimo, ya es muy común encontrarse con granjas con una cantidad de nacidos altísimos, con una exigencia que es también muy grande para poder mantener todo ese volumen de lechones. Y entonces eso obviamente lleva también a que se tengan, digamos, que actualizar el conocimiento sobre cómo son las técnicas para obviamente lograr mantener esa productividad creciente. Lo mismo ocurre con la velocidad de crecimiento de los animales o la conversión de alimentos de esos animales. Bueno, todo es un aprendizaje permanente que te diría que si uno se pone a evaluar de forma relativamente seria, y cada 3 o 4 años tenés un salto bastante grande que hace que tengas que dejar de lado alguna técnica productiva que era común y meterte, digamos, o involucrarte en lo que es el perfeccionamiento con otra nueva técnica que te ayude a contener toda esa productividad adicional. Así que eso es súper común, es parte, digamos, de lo que ocurre, va a ser siempre así, ¿no? Porque la productividad avanza y eso, digamos, tiene que ocurrir. Y sí, el sector también tuvo digamos, un dinamismo tremendo del 2005 a la actualidad. Yo te diría que ha crecido prácticamente 3 veces. El 2005 tenía una producción en toneladas de 250.000 toneladas, hoy está en 670.000 toneladas anuales de carne de cerdo, es decir que ha habido una multiplicación grande ahí. Y bueno, la perspectiva es que continúe, ¿no? La perspectiva es que ese crecimiento siga. Hay un crecimiento más o menos actual de entre el 6 y el 8% anual en crecimiento tanto de número de cabezas faenadas como de toneladas. Así que ha sufrido, digamos, una transformación permanente. Justamente, bueno, te quería consultar eso. Se viene transformando y también viene variando mucho, como siempre lo ha sido el tema de este sector, con los precios. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo ves el tema de exportaciones? Y también esta posibilidad de inversiones chinas en el país. Bueno, mira, respecto al precio, al mercado en sí, pensando obviamente en las granjas, venimos de unos meses, los primeros meses de la pandemia fueron bastante complicados. Fueron, bueno, marzo, abril, mayo, bastante caóticos. Sobre todo el inicio de la pandemia fue medio crítico porque muchos productores, digamos, tuvieron dificultad para colocar los animales, que es justamente uno de los peores problemas que uno tiene, porque vos, digamos, la capacidad de las granjas es limitada, es decir, que hay una determinada cantidad de galpones
Entonces, cuando no tenés posibilidad de sacar animales a faena, realmente la cosa se complica porque no hay lugar para las remesas que vienen atrás, ¿no? Que ya están creciendo, que ya están pariendo y que necesitan también su espacio. Así que eso fue bastante caótico, ahí estuvo medio complicado, el precio también fue bastante, digamos, en ese periodo el precio, mucha de la gente necesitaba sacar y casi que se olvidaba del precio en ese momento, era así de crítico. Pero bueno, ahora ya a partir de mediados de julio la cosa se empezó a revertir, ya hoy el precio, digamos, se puso competitivo otra vez. Actualmente creo que está más o menos 85 pesos, una cosa así, por kilo. Así que bueno, las granjas empezaron de alguna manera a tener números positivos otra vez. Y bueno, un poco por lo que comentabas del tema chino, lo que se sabe del tema chino es un poco lo que está en voz de todos los que están en el sector, pero digamos, se sabe que hay una intención de hacer un crecimiento bastante importante que duplicaría, digamos, la cantidad de madres que hoy tiene Argentina. Se hablan de 300.000 madres que se agregarían en un plazo de 4 años. Y bueno, ellos prevén, si no me equivoco, creo que son 25 módulos de 12.000 madres, ¿no? Para generar, digamos, la carne, generar, digamos, el volumen que ellos después exportarían a China. Así que el programa, digamos, o el proyecto completo prevería esas 300.000 madres en 4 años y al final de la ejecución estarían exportando algo más de 800.000 toneladas, una cosa así. Es bastante interesante, digamos, se plantean atrás de eso muchísimos interrogantes, ¿no? Pero yo lo veo como algo positivo, yo lo veo como un desafío, digamos, positivo, porque son desafíos a partir de los cuales crece todo el mundo, ¿no? Y bueno, el interrogante más grande que hay es qué pasa si eventualmente ellos deciden, no sé, no exportar ese volumen a China y qué ocurre con ese volumen a nivel local. Pero la realidad es que las exportaciones vienen creciendo también, bastante, incluso en este periodo también de pandemia lo que se vio es que si bien se está produciendo más o menos lo mismo que el año pasado en cantidad de animales a venta, en cantidad de animales faenados y en cantidad de kilos producidos de carne, a partir de la pandemia, buena parte de ese producto que se produce en Argentina fue orientado a la exportación, cosa que antes no ocurría. Es decir, que todo este fenómeno de exportación es bastante reciente, lleva 1 año y medio, ponele, desde que se empezó a lograr una exportación relativamente lógica. Bueno, empezó a crecer y hoy está más o menos, creo que lleva a junio unas 19.000 toneladas y está duplicando lo que se importa, es decir, que se importaron unas 9.000 toneladas en el mismo periodo, y eso sí que es bastante nuevo, digamos, porque nosotros estamos acostumbrados a lo contrario. Es decir, que Argentina era un país que era netamente importador de carne de cerdo, y el año pasado fue el primer año en donde hubo una reducción muy grande de la balanza comercial, porque ya habían empezado las exportaciones. Entonces, la relación entre los dólares que se van por la carne que ingresa y los dólares que entra por la carne que sale exportada, este año parecería como que va a ser positivo, ¿no? Es decir, que va a haber una cuenta, digamos, a favor. Así que, bueno, ¿a qué voy con esto? Que todo ese ejercicio, digamos, que el sector fue haciendo para ir abriendo mercado y para ir pudiendo colocar la carne de cerdo, sobre todo en momentos en donde era complicado colocarla a nivel local por falta de demanda, fue buenísimo, y lo que quiere decir justamente que hay una boca más, una puerta más en donde ante una eventualidad se puede recurrir para, digamos, para sostener el nivel de precio y sostener digamos, la ecuación de negocio, ¿no? de la producción. Así que todo este tema de la exportación de todo ese volumen chino, en principio sería para abastecer el mercado chino, que tuvo una recaída muy fuerte por una enfermedad que está presente allá, pero que redujo muchísimo la cantidad que ellos producen. Ellos son el primer productor mundial de carne de cerdo y producen la mitad de los cerdos de todo el mundo, o sea que es enorme el nivel productivo, digamos, la cantidad que producen. Y esa enfermedad realmente los complicó mucho,
al punto que tuvieron que recurrir digamos, a otras carnes sustitutas, como carne de pollo, carne de vaca. De hecho, mucha de la exportación de carne bovina argentina fue justamente a parar a China. Y bueno, pero ellos son grandes consumidores de carne de cerdo, con lo cual van a intentar recuperar el consumo que tuvieron habitualmente, y están, digamos, dentro de ese plan de recuperación, Argentina está como una parte. Así todo, esas 800.000 toneladas que nosotros le exportaríamos, llegado el caso de ellos, sería una cuota que para nosotros es muy importante, pero para ellos sigue siendo un volumen que es relativamente chico. Ellos perdieron, para que vos tengas una idea, prácticamente en un año y medio, perdieron 20 millones de toneladas, claro. Que es una locura, ¿no? Imagínate que nosotros producimos anualmente unas 3 millones de toneladas de carne de vaca, otras 2 millones de toneladas de carne de pollo y 700.000 toneladas de carne de cerdo. Es decir, que las 800.000 toneladas que le vamos a proveer va a ser algo minúsculo para lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Pero de todas maneras, como te decía, para mí es interesante porque atrás de eso, digamos, todo el sector se ve obligado a crecer y digamos, a estar a la altura de semejante proyecto, ¿no? Me parece que es positivo para todo el mundo. Aparte de eso, también genera algo que nosotros necesitamos, que es justamente uso de materia prima que tenemos, que es justamente el excedente de granos con el que contamos. Entonces, parte de esos granos obviamente van a poder ser utilizados. Si bien también es una parte chica, digamos, no es que uno con esas 300.000 madres adicionales logra un uso muy grande de granos a nivel local, pero de todas formas es importante. Así que contando con ese excedente de maíz y de soja que normalmente se exporta, que prácticamente es el 70% del maíz que se produce se exporta, y la soja algo similar, 80%, una cosa así. Entonces toda esa materia prima que se exporta con poco valor agregado puede ahora empezar a procesarse como proteína y mandarse al exterior ya con un valor agregado. Muy clara, Daniel, tu mirada, que nos ayuda también a ir comprendiendo un poco más de qué se trata todo esto, que bueno, en el inicio era un poco confuso, no se sabía bien a lo que apuntaba, pero bueno, creo que de a poquito se va a ir desarrollando. Para no quitarte mucho más tiempo, Dani, bueno, quería consultarte, estamos en época de pandemia, mencionábamos antes el tema de los altibajos que tiene el sector siempre. ¿Qué aspecto tendría que tener en cuenta el productor hoy o no desatender, digamos, de cara a lo que se viene, a la manera de trabajar, a modo de consejo o de recomendación? Bueno, yo, como te comentaba antes, tengo siempre una mirada bastante sobre la producción, sobre la productividad y sobre la producción, y por ahí un poco menos del lado veterinario, digamos, ¿no? Siempre cuando cualquier productor, digamos, se mete en lo que es justamente el tema cerdo, lo que uno trata de tener en cuenta es cuáles son los insumos principales, o dónde, digamos, en qué factor se va más el dinero que uno invierte, ¿no? Y bueno, el tema cerdo, justamente, aparte de lo que es instalaciones, ¿no? Que la inversión es bastante importante, pero en el cerdo es clave cuidar lo que representa, digamos, el 70% del costo, que es el alimento. Entonces, por un lado, eso es algo que yo recomiendo siempre, digamos, qué trabajo, qué manejo se hace sobre el alimento, o cómo se utiliza el alimento que se dispone para el crecimiento de los cerdos, es muy importante, Tommy. Te diría que es fundamental. En eso va también el tipo de implementos que se tenga o que se disponga, como es calidad de comedero, o sea, es fundamental tener un tipo de comedero que permite una regulación eficiente, fundamental lograr un alimento que tenga una buena granulometría para que el animal lo aproveche lo más posible. Así que te diría que eso es una de las cosas. Y el otro gran aspecto está en el volumen, es decir, nosotros buscamos justamente producir lotes de animales, lotes de lechones que sean numerosos.
Entonces, todo lo que es el manejo reproductivo de la hembra también es otra cosa que es muy importante. Dentro de lo que es el manejo reproductivo de la hembra, como cosa que yo suelo, digamos, dar una primera mirada, es el tema de calidad de las dosis para inseminación, porque es algo que uno, digamos, tiene que tener como una garantía de decir, bueno, puedo enfocarme en las cuestiones técnicas, pues yo sé que total el tema de dosis de inseminación está logrado, porque tengo una dosis de primer nivel. Así que es otra de las cosas a las que yo siempre aliento a los productores a que recurran digamos, en lo posible, a adquirir dosis de inseminación, por el hecho de que realmente si ellos pueden dar con alguien que le provea una dosis de buena calidad de inseminación, esa misma dosis no la van a poder lograr a nivel granja nunca. Por más de que uno tenga todos los cuidados posibles, pero hay cuestiones que tienen que ver con el tema de acceso a las tecnologías para producir esa dosis y todo eso, que hacen que un productor individual en una granja, salvo que la granja sea realmente muy grande, que ahí un poco cambia la cosa, pero digamos un productor mediano de Argentina realmente le cuesta, digamos, poder acceder a un nivel de calidad de dosis como la que uno puede comprar en un centro de inseminación artificial. Entonces, son las cosas o los aspectos que yo miro, digamos, como primera cosa. Si uno tiene eso, sabe que después se tiene que enfocar en la cuestión técnica, ¿no? Y la cuestión técnica está, obviamente, como toda técnica, tiene 1.000.000 de detalles para atender, pero lo clave es partir digamos, de un insumo que no tenga, digamos, cuestionamiento. Así que son las dos cosas principales que yo usualmente, con las que primero me acerco para ver cómo está la cosa en una granja. Dani, ha sido muy enriquecedora la charla, la verdad que bueno, muy amable como siempre, tenemos una linda amistad, así que está bueno saber de vos, saber de tu trabajo, y por supuesto estamos a disposición para cuando quieras hablar, seguramente te estaremos molestando en los próximos meses nuevamente para ver cómo sigue todo. Tommy, bueno, encantadísimo, el gusto es mío, el contacto con Chañar es frecuente, con todo el mundo, obviamente ahora con la pandemia se vio un poquito interrumpido, pero bueno, espero que nos veamos pronto siempre en algún lugar, en algún momento, en algún asado, donde sea. Estuvimos bastante en contacto a través del fogón virtual del SEBA, así que bueno, ojalá que prontito nos podamos ver de nuevo.